Ahí va. Les decía que siempre pongo el mismo ejemplo de Fibonacci, pero es bastante claro ese ejemplo, ya que bueno, varios de ustedes tal vez sepan hacerlo, sepan usarlo. Y la idea justamente es que bueno, no es que se olviden de esas herramientas, sino que complementen las herramientas que ya saben con las que bueno, van aprendiendo. Bueno, el Crash 300 lo operamos en ventas, obviamente, y justamente lo ideal es que esté en una tendencia bajista o en su efecto en una acumulación. Acá tenemos claramente, fíjense cómo viene bajando hace ya varios días, aproximadamente, bueno, básicamente hace un montón de días, me animaría a decir meses, que viene bajando. Así que en ese sentido es un contexto favorable en la macro tendencia. Después vamos a ver la micro achicando la temporalidad. Fíjense que ahora estoy a 24 horas. A 24 horas vamos a ir marcando las resistencias que nosotros podamos ir encontrando. Fíjense, voy a poner una línea acá, que eso va a ser una zona de interés. Fíjense por qué tenemos esta mechita ahí que finaliza ahí, lo mismo que esta. Y bueno, algunas finalizan cerca, en otros casos ha servido de soporte y en algunos casos de resistencia. Y también tenemos esta zona de acá, en la cual justamente también tenemos lo mismo. Tenemos confluencia básicamente de muchas mechas que bueno, básicamente la utilizan de soporte o de resistencia, pero utilizan esa zona como zona de reacción. Vamos a ir bajando de temporalidad para marcar una zona más exacta en lo que es básicamente nuestro análisis. Y fíjense lo que veíamos a temporalidad diaria, fíjense ahora a 4 horas como lo vemos. Tenemos algunas acumulaciones básicamente en zona, que bueno, fíjense la cantidad de rechazos que tenemos y con la fuerza con la cual lo hace. Así que es una muy buena zona justamente para bueno, buscarle el retroceso ahí. Vamos a ir bajando nuevamente para encontrar justamente una zona un poco más acotada. Ahora estamos aproximadamente en 50 pips y lo ideal bueno, es traer con un poco menos de riesgo. Bueno, fíjense, yo la zona de arriba la voy a dejar tal cual, ya que es la zona de mayor reacción, de mejor reacción de hecho también. Fíjense, tenemos 3 mechas ahí. Tenemos esta mecha acá, que retestea el pip y sube. Y esta lo mismo, fíjense que retestea el pip y baja en este caso. Así que lo que vamos a hacer es, por un lado lo ideal es justamente dejar toda la zona como de interés, ya que básicamente es toda la zona de resistencia, pero bueno, lo ideal tampoco es traer con mucho stop loss. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar justamente toda esa zona y una vez que llegue vamos a esperar a ver dónde acumula, ya que a lo largo de esa zona es muy probable que empiece a acumular, digamos. Entonces, en ese sentido, lo ideal justamente de esperarle, básicamente las confirmaciones, es, bueno, encontrar el mejor punto de entrada. Otra zona que podemos ver a una hora es esta de acá. Fíjense, por un lado ha rechazado recientemente y por otro lado, fíjense la cantidad de rechazos que tenemos en esta zona más que nada. Obviamente la zona más fuerte es esta, ya que la marcamos a temporalidad diaria y además, bueno, tiene mucho más cantidad de rechazo y con mayor fuerza. Pero tampoco es un mal punto, justamente el 25, aproximadamente 26, en el cual, si mal no he visto, ha rechazado recientemente. Fíjense ahí esa mecha de ahí. Esa mecha de ahí básicamente nos indica justamente un rechazo. De momento yo les diría que esperemos justamente esta zona, por un lado porque es más fuerte, y por otro lado porque fíjense que nos empieza a marcar y seguir esta pequeña trend alcista que la viene respetando y viene reaccionando, pero cada vez con menor fuerza. Fíjense que tenemos muy pocas velas de 15 minutos que nos han cerrado bajistas, y además fíjense cómo nos viene dando cada vez los spikes más arriba y con una menor fuerza. Entonces en ese sentido yo le esperaría justamente la zona de mayor interés, que es esta. Así que bueno, esperar el retroceso a esa zona de ahí. Es el contexto actual de, bueno, Crash 300. Vamos a ir repasando el Crash 500. Con el Crash 500 lo mismo, lo operamos también en ventas. Y fíjense, el Crash 500 podemos llegar a marcar, perdón chicos, ahí va. Lo podemos llegar a marcar justamente en esta zona de acá,
en esta pequeña resistencia que tenemos justamente en esa mecha básicamente. Fíjense, tenemos una mecha ahí al alza y una mecha acá a la baja, que justamente nos pueden llegar a servir, bueno, básicamente de resistencia en este caso. Vamos a bajar de temporalidad nuevamente para marcar una zona. De hecho, la misma zona esta que bueno, básicamente estoy empezando a marcar, fue la misma que operamos el día lunes, si mal no recuerdo. Perdón. El día lunes, si mal no recuerdo. Así que bueno, en ese sentido también está bueno justamente que se las puedan ir marcando. Más que nada porque se suelen respetar múltiples veces las zonas, entonces lo ideal es justamente aprovechar también las reentradas. Fíjense, a 4 horas vemos justamente varios rechazos en zona. De hecho, ahora recientemente está empezando una pequeña acumulación a 4 horas, de hecho. Y acá tenemos un posible stop loss, en el cual justamente fíjense que tenemos, bueno, básicamente esas dos mechas a day nos finalizan justamente en esa zona, básicamente el punto rojo que hemos marcado, la línea roja que hemos marcado como posible stop loss. Fíjense también que empieza a romper esta pequeña trend bajista que venía siguiendo, con lo cual también si justamente si rompe con mucha fuerza al alza, o sea, si deja de rechazar en zona, es muy probable que se vaya a buscar esta zona de acá, que es la que yo creo que mandé ayer como entrada, como posible zona de reacción, que aún no ha llegado, pero es muy probable que justamente si rompe con fuerza ahora al alza, que vaya a buscar la próxima resistencia. La zona más cercana Perdonen, chicos. Bueno, si alguno... Bueno, la zona más cercana de resistencia que tenemos es esa que acabamos de marcar, justamente, así que, bueno, de hecho creo que es la que envió Julián también ahí al grupo, así que en ese sentido, bueno, básicamente es esa la zona a esperar en Crash 500. Vamos a ir al Crash 1000. Ah, eso justo estaba recordando. Genial, genial. Sí, me parecía que en algún lado la había visto, no recordaba dónde. Bueno, el Crash 500, el Crash 1000, perdón, tenemos esta mecha de acá que nos sirve justamente como posible resistencia. Siempre que ustedes encuentren una zona que haya mayor cantidad de mechas, obviamente va a ser más fuerte. Fíjense, esta zona de acá arriba, por ejemplo, que tenemos por un lado mayores rechazos y por otro lado con mayor fuerza, es mucho más fuerte que la zona que acabamos de marcar. De hecho, fíjense que estamos a muy pocos pips de lo que es el mínimo histórico del Crash 1000 en sí. Entonces, en ese sentido, justamente, bueno, vayan practicando más que nada el hecho de ir marcando sus soportes y resistencia, porque bueno, está bueno justamente, fíjense que es el primer paso del análisis. Si ustedes arrancan bien ahí, es muy probable que bueno, se cumpla su análisis. Bueno, fíjense acá, esta la vamos a borrar, ya que está lejos. Pero bueno, tenemos nuestra posible resistencia de temporalidad diaria en esa zona de ahí. Y vamos a ir bajando de temporalidad justamente para ir marcando zonas más acotadas. Y fíjense, la más fuerte aún incluso es esta de acá arriba también, que no está lejos, pero bueno, está a unos 100 pips, que también creo que es la que envió Julián hoy al canal. Así que en ese sentido también está buena. Y bueno, y vamos a ir marcando justamente alguna más cercana. Ahí hoy veía que algunos de ustedes habían operado el hombro, cabeza, hombro que se había formado. No sé bien en qué temporalidad lo vieron, sinceramente no lo he visto. Pero por marcar una zona podemos llegar a marcar esta de acá. Básicamente sería aproximadamente esta zona de acá. Y bueno, y la marcamos por un lado porque hoy por la mañana rechazó ahí, básicamente. Y por otro lado, fíjense que tenemos algunos rechazos también. Este rechazo acá, este rechazo al alza, lo mismo que en este caso acá. Y además tenemos justamente esta pequeña acumulación y rechazo justamente también a la baja en esa zona de ahí. Así que en ese sentido no es una mala zona para básicamente esperar justamente un posible rechazo. Siempre, obviamente, insisto, que lo que se marca a temporalidades mayores va a ser más fuerte y suele respetarse más y suele darnos básicamente una mayor caída. Así que en ese sentido es por eso que arrancamos a temporalidades más grandes, digamos, nuestro análisis.
Así que bueno, esa es la posible zona. Luego una posible zona también es aproximadamente esta de acá. Yo esta la acabo de marcar a 15 minutos, pero si vamos a 1 hora seguramente tengamos básicamente acumulaciones y rechazos tanto a la alza como a la baja. Fíjense que es esta la que acabo de marcar y fíjense la cantidad, como les mencionaba ahí. Tenemos estas 3 mechas, tenemos esta mecha de ahí. Lo más fácil, por así decirlo, para que a ustedes se les quede en la cabeza, tienen que ver que sobre la zona que ustedes marquen, básicamente comience o finalice el rechazo. Básicamente, fíjense, acá comienza el rechazo a la baja, acá finaliza el rechazo a la baja, o sea, lo respeta el soporte. En estos dos casos lo mismo. En este caso también rechaza. Entonces en ese sentido justamente vayan buscando esas zonas en las cuales vaya básicamente rechazando. Y bueno, y en ese sentido es como van a ir encontrando soportes y resistencias. Vamos a marcar. Ahora vamos a ir a los boom. Creo que acá lo que nos interesa justamente es operar en resistencias, en los crash. En los 3 crash, digamos. Acá en los boom vamos a operar en soportes o pisos. ¿Por qué? Porque en los boom operamos en compras. O por lo menos es lo ideal justamente. Ya que bueno, básicamente operar a la inversa de los spikes puede jugarnos una mala pasada. Bueno, fíjense, la macro tendencia de lo que es el boom está totalmente bajista, con lo cual es totalmente contraproducente. Pero fíjense que la última semana no paró de subir y actualmente nos empieza a respetar lo que en algún momento nos funcionó de soporte. En este caso, como estamos por debajo, nos está haciendo de resistencia, básicamente. Entonces hay que tener cuidado justamente a la hora de operarlo, más que nada porque puede seguir respetando la resistencia y bueno, básicamente puede retroceder. Zonas de interés que podemos llegar a marcar, aproximadamente esta de acá. Esta la vamos a borrar, pero bueno, así no nos variamos. Pero esta es básicamente la zona de reacción, fíjense. A temporalidad diaria tenemos una mecha, 2 mechas, 3, 4, 5, 6, 7 mechas que finalizan o arrancan justamente en esa zona de ahí. Que es lo que les mencionaba antes, que ustedes deben encontrar justamente esa zona de reacción y de interés para que, bueno, poder comenzar a analizar. Fíjense que básicamente tenemos nuestro inicio básicamente de la zona, o bueno, nuestro inicio de la zona más fuerte puede ser marcado ahí, que de hecho esta es la zona que yo envié ayer por la noche al canal también. Y fíjense también que nos viene respetando esta trend line, con lo cual también es un indicio que estamos en una tendencia alcista, ya que bueno, nos viene cerrando justamente, nos viene haciendo básicamente los mínimos son cada vez más altos, ¿no? Fíjense que este mínimo de acá es más alto que este y lo mismo esta pequeña acumulación es más alta que esta. Entonces es un buen indicio por ser que operamos en compras. Vamos a achicar para arriba esta de acá. Y vamos a ir bajando nuevamente temporalidad para bueno, ir viendo justamente la zona de mayor reacción. Fíjense, la zona que yo ayer mandé arrancaba en el 80, 79 por ahí. Y fíjense por qué la había mandado. Creo que es literalmente esta zona la que mandé. Porque teníamos un montón de mechas acá. Y de hecho nos había respetado justamente durante varias horas. Lo que en algún momento también nos sirvió de soporte. Entonces era bastante interesante, una zona bastante interesante. Y fíjense cómo fue rechazando y bueno, de a poco va a ir, fue subiendo básicamente. Así que justamente esa es una zona de reacción. Y luego también tenemos esta zona de reacción, fíjense también. Siempre los índices manéjense por zonas, no van a ser nunca pips exactos. Fíjense que a lo largo de toda esta zona de acá tenemos un montón de mechas que nos arrancan o finalizan justamente en esa zona. En ese sentido, obviamente, no vamos a. Lo ideal es no tradear con tantos pips de stop loss, pero siempre y cuando, o sea, siempre que les dé el margen de la cuenta, intenten ampliar lo más posible la zona, siempre que la zona sea amplia, obviamente, y si la zona les queda, como vamos a ver después en el 1.500, que el pip era clarísimo dónde iba o dónde podía llegar a rechazar, bueno, ahí sí, pero en este caso como tenemos muchos pips, muchos rechazos en zona y muy cerca de la misma,